Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en esa ciencia casi invisible que evita desastres industriales a nuestro alrededor. Y lo haremos analizando un único escenario, uno de altísimo riesgo, para entender de verdad cómo los expertos se enfrentan a amenazas que la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que existen. Para empezar, tenemos que ponernos en situación. Vamos a imaginar un problema muy concreto, una situación que, aunque sea hipotética, es perfectamente posible que ocurra en una terminal de hidrocarburos. A ver, visualicemos la escena. Cae un rayo, se produce una explosión, hay fuego y de repente un ecosistema vital está en gravísimo peligro. Este es nuestro punto de partida, un desastre con todas las letras. La gran pregunta es, ¿cómo se le hace frente a algo así antes de que pase? Bien, vamos a analizarlo fríamente. Antes de poder arreglar un problema, primero hay que saber cómo de grande es. Y los ingenieros de riesgos no se andan con suposiciones, para nada. Utilizan un sistema muy metódico para medir la amenaza real sin tener en cuenta todavía ninguna medida de seguridad. Al final, todo se reduce a dos factores clave: la probabilidad de que ocurra y la consecuencia si ocurre. En este escenario, el riesgo de partida se evalúa con una probabilidad D y una consecuencia I. Pero claro, ¿qué narices significan estas letras? Ojo, una probabilidad D no es que sea algo que pase todos los días. Significa que es poco probable, sí, pero no es una simple teoría. Ya ha pasado en otras partes de la industria, así que es una amenaza real, una que hay que tomarse muy en serio. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Una consecuencia de nivel I es sencillamente lo peor que puede pasar, y no afecta a una sola cosa, no. Es un impacto catastrófico que se mide en 4 frentes diferentes. Lo primero, y sin duda lo más importante, es el impacto humano. Una explosión así supone un riesgo directo de muerte para los trabajadores y un peligro gravísimo para toda la gente que viva cerca. Luego está el daño ecológico. Que el combustible llegue a un ecosistema tan frágil como un manglar, eso significa una contaminación brutal que podría tardar años o incluso décadas en limpiarse si es que se consigue. El palo financiero es tremendo. Estamos hablando de millones de dólares. Y no solo por reparar el tanque, sino por las multas, las indemnizaciones, los trabajos de limpieza. Una ruina. Y por último, el golpe a la reputación. Un desastre de este calibre no se queda en las noticias locales, sería noticia internacional, causando un daño a la imagen y a la confianza de la gente que es casi imposible de calcular. Y aquí está el quiz de la cuestión. Si combinas esa probabilidad D con esa consecuencia I, el resultado es un riesgo de categoría 2. Pensemos en ello como una alarma roja gigante que no para de sonar. Es un nivel de riesgo inaceptable. Hay que actuar, y hay que actuar ya. Y ahora es cuando la historia da un giro. Pasamos de mirar el problema a solucionarlo. La primera línea de defensa es siempre la prevención, o sea, un montón de acciones pensadas para que el desastre sencillamente no llegue a ocurrir. Lo interesante aquí es que cada una de estas medidas, todas ellas persiguen un solo objetivo: bajar la probabilidad de que ese rayo provoque la reacción en cadena. Desde tener los pararrayos a punto hasta parar la actividad si hay tormenta, todo está enfocado a evitar que caiga la primera ficha del dominó. Pero claro, un buen plan de riesgos siempre se pone en lo peor. ¿Y si, a pesar de todo, el accidente ocurre? Pues para eso está la segunda capa de seguridad, las medidas de mitigación. Estas ya no buscan evitar el suceso, sino reducir sus devastadoras consecuencias. Pensemos en esto. Si se declara un incendio, los sistemas de espuma actúan al momento. Si hay un derrame, los diques lo frenan antes de que llegue al manglar. Si hay gente en peligro, los planes de evacuación los ponen a salvo. Cada acción funciona como un cortafuegos que limita el daño. Muy bien, ya hemos visto el problema y hemos visto las soluciones. La pregunta ahora es, ¿qué pasa cuando aplicamos todas estas capas de prevención y de mitigación de forma rigurosa? Pues lo que pasa, como vamos a ver, es casi mágico. Y esto de aquí, esto es una foto perfecta del poder que tiene una buena gestión de riesgos. Miren el cambio. La probabilidad baja de D a E, que es remotísima, y la consecuencia se desploma de I, catastrófica, a IV, que es menor. Pasamos de un evento poco probable pero terrible a uno que es prácticamente imposible y con un impacto mínimo. Y este cambio no es solo una letra en un papel. Significa una transformación total, real y palpable en cada una de esas áreas de impacto que vimos antes. El riesgo de muerte desaparece por completo. Pasa a ser un escenario donde, en el peor de los casos, podría haber una herida leve, algo que se soluciona con primeros auxilios. Es, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte. El desastre ecológico se evita. Punto. Gracias a los sistemas de contención, un derrame que habría aniquilado el manglar se queda en un impacto mínimo o directamente nulo. Y la catástrofe económica de millones y millones de dólares se convierte en un coste asumible, por debajo de los 100.000,
un coste que además está más relacionado con el mantenimiento que con la reparación de un desastre. En definitiva, todo el proceso se puede resumir con esta imagen. Empezamos con un riesgo de categoría 2, algo inaceptable, una alarma roja, y lo hemos transformado en un riesgo residual de categoría 4, que es bajo, manejable y que solo necesita supervisión. Hemos conseguido domar la catástrofe. Y esto nos deja con una última reflexión. Acabamos de ver un único caso, un solo escenario. Pero esta misma lógica, este mismo trabajo minucioso, se está aplicando ahora mismo en centrales eléctricas, en plantas químicas, en aeropuertos, en todas esas infraestructuras que nos rodean y que damos por sentadas. La verdadera pregunta es, ¿cuántos desastres no han ocurrido hoy gracias a estos héroes anónimos de la gestión de riesgos?